Señores, muchísimas gracias por continuar siempre dándole seguimiento a este programa que siempre ha llevado hasta todos sus hogares y, por qué no decirlo, hacia todos sus aparatos electrónicos, informaciones de salud sumamente interesantes. En el día de hoy nos acompaña una colaboradora de este programa, la doctora Franlina Fernández, quien es hematóloga internista. Y siempre cuando tenemos algún tema relacionado a hematología, le tocamos la puerta y siempre está disponible. Saludos, doctora. Hola, doctor, gracias por la invitación. Y sí, aquí estamos para lo que necesite. Muy bien. En el día de hoy vamos a ver un tema, doctora, que diría yo que tiene algo de tabú. Porque vemos muchos pacientes diagnosticados con esta patología, a veces abandonan el tratamiento porque le dijeron que deben usar tal o cual cosa, y hay muchas cosas que los pacientes hacen a veces que no están indicadas o que son perjudiciales para su salud. Estamos hablando de la trombosis venosa. ¿Qué es una trombosis? La trombosis no es más que la obstrucción por presencia de un trombo, o sea, un coágulo de sangre, en palabras dominicanas, para nuestros oyentes que no sean médicos, que está obstruyendo a nivel vascular, en este caso venoso. Puede ser venoso o puede ser arterial. Pero esto es realmente como la definición brevemente. Entonces, lo que eso significa es, si está esa vena tapada o ocluida, la sangre no puede Cruzar. Hay no, una obstrucción, no puede cruzar, no está puede. tapado. Esa trombosis, me surge la pregunta, doctora, ¿es selectiva? O sea, solamente den los brazos, solamente den las piernas. No, no, puede ocurrir en cualquier lugar. Pero mayormente, la mayor parte de los casos inicia a nivel de miembros inferiores. De esa, de esa definición de obstrucción de una vena, usted dijo que también podía ser de las arterias, siempre pregunta el paciente, preguntan los familiares, a veces los pacientes porque buscan en redes sociales y nos preguntan, ¿y de dónde viene eso? Una trombosis, ¿cómo se formó eso? ¿Cuáles son las causas que generan una trombosis venosa? Las causas son muchísimas. Las principales o más frecuentes suelen ser pacientes con cáncer, con neoplasias, tumor en algún lugar X. A veces la trombosis es el primer síntoma de que algo malo hay por ahí que está pasando. Dentro de otras causas, pacientes con insuficiencia vascular previa, pacientes encamados o con poca movilidad, pacientes con cualquier otra patología inflamatoria, no solamente los pacientes con cáncer, pacientes con un proceso inflamatorio infeccioso X pueden presentar un evento trombótico, los postquirúrgicos. Los pacientes que van a ser sometidos a cirugía deben de tener sus medidas pretrombóticas, como nosotros le decimos, medicina interna, igual que el manejo también, que para evitar esto. Doctora, me llamó mucho la atención donde dice posquirúrgico, o sea, los pacientes que se operan. Nosotros hemos visto y sé también que es una experiencia compartida, las pacientes que se operan de cirugía estética, que muchas veces tienen un muy alto riesgo trombótico. Y eso depende de muchas cosas, a veces de la edad, depende de las comorbilidades de los pacientes. No es lo mismo un paciente que no sufre de nada, joven, que una paciente añosa, que tiene varias comorbilidades, un paciente diabético, hipertenso, que tenga ya un evento previo, porque a veces no miden las consecuencias, ¿verdad? A veces solamente lo que queremos. Depende mucho de qué tipo de procedimiento, cuántos procedimientos le hagan juntos. Y el tiempo. Y el tiempo quirúrgico y anestésico. Depende de pacientes que se hacen más de 3 procedimientos, el riesgo trombótico es mucho mayor, más de 3 cosas en una, como le dicen. Pero realmente son la mayoría de las causas. La de las causas. ¿Hay alguna enfermedad o algunas propias del paciente, de la sangre del paciente, que pueden causar trombosis? ¿La falsemia causa trombosis? Claro. Se supone que a los 15 años, más de un 36% de los pacientes falsémicos, a los 15 años, estoy hablando de un niño, ha hecho una trombosis en algún lugar.
Es la principal causa de complicación. Casi todos los falsémicos hacen trombosis, en palabra llana. Y aparte de eso, una de las principales causas de muerte en los falsémicos y en el tema que estamos hablando de las pacientes con cirugías plásticas, el tromboembolismo. Fíjense cómo de una cosa que no tiene nada que ver se presenta otra. Esa paciente llega muy contenta, generalmente de fuera, y llega muy contenta. A veces viajes largos, Sí. es otra causa, se me olvidó mencionarlo. Las pacientes que viajan más de 6 horas, viaje a Europa, etcétera, al sur, por ejemplo, de Latinoamérica, tienen mayor predisposición. Incluso hay guías que recomiendan que un viaje mayor de 6 horas debe de ir anticoagulado profiláctico. Señores, o escuchen esto. Esa anticoagulación que habla la doctora profiláctica es para evitar, porque el riesgo es muy alto, por varias razones. Primero, pudiera ser algún factor propio del paciente, y segundo, el solo hecho de estar a esa altura y por un tiempo en el que usted no puede moverse, La presión negativa. sí, la presión negativa, eso ayuda muchísimo a que se Claro. formen esos coágulos. Doctora, hemos tenido la experiencia de que un paciente que haya estado inmovilizado, me pusieron un yeso y después de eso vine con este problema ahora. ¿Y por qué sería? Paciente inmovilizado, usted sabe que hay disminución del flujo vascular, entonces eso predispone a eventos. También, si el paciente está inmovilizado por un trauma, eso es otra causa de trombosis muy importante y muy común. Un paciente con fracturas, por ejemplo, que ya va a la casa, que tiene una extremidad inmovilizada, lleva su manejo anticoagulante. Muy importante, porque ese paciente puede en algún momento hacer dificultad respiratoria, dolor de pecho y estar haciendo un tromboembolismo pulmonar. O sea, ese trombo subió, como yo le digo, se movió y está obstruyendo otro vaso que puede llevar a la muerte. O sea, que las causas son múltiples y muchas veces el mismo paciente ni sus familiares logran identificarlo. Por eso, es una enfermedad, es una patología que debe ser tratada por especialistas. Claro. Y muchas veces, doctora, por lo que dijimos ahorita, hay una cerca de opiniones y de acciones que muchas veces contravienen al beneficio del paciente. Claro, y un paciente con una trombosis o un tromboembolismo X debe de ser manejo multidisciplinar. Cada quien hace su función con el paciente. No es, yo tengo una idea de lo que es una trombosis y le doy para allá, no. Tenemos que saber muy bien la fisiopatología de eso, qué hace y qué debemos de evitar. Y cómo manejarlo de manera adecuada para que no haga una complicación mayor. Ya habiendo hablado de las causas y de la definición, ¿cuál sería el cuadro clínico que presenta un paciente con trombosis? Para que nos puedan entender, el cuadro clínico son el conjunto de signos y síntomas que el paciente presenta, por lo cual el hematólogo, el cirujano vascular, el cardiólogo que lo vio, le dice, vaya a hematología porque creo que es una trombosis. ¿Qué le prende el bombillito al hematólogo de que esto puede ser una trombosis? Lo primero es físicamente. El paciente, si no tiene dolor, porque muchas veces el primer síntoma es que me duele una pierna, ese es el primer síntoma. Pero si no tiene dolor, que puede pasar, uno ve asimetría de los miembros, o sea, miembros inferiores. Mayormente ellas se forman a nivel de los miembros inferiores, con datos de insuficiencia sobre todo, y viajan, que ya ahí es un émbolo. Entonces, vamos a ver asimetría, vamos a ver un pie que está mayor que el otro, vamos a ver ¿Mayor un pie en qué sentido, doctora? más grande. Uno grande, uno normal, o uno hinchado, uno normal. Entonces podemos tener asimetría, edema de miembro inferior, podemos tener incluso cambio de coloración, es más frecuente si fuera arterial, que el pie se pone cianótico, oscuro, morado, en palabra dominicana. Yo siempre digo palabra dominicana para que entiendan, ¿verdad? Pero esos son los síntomas más comunes. Puede haber eritema incluso. Hay pacientes que a veces hacen proceso infeccioso asociado a la misma trombosis, pero puede haber calor, dolor, edema. Son lo más común. ¿Cuál sería no diría la fascia, pero sí diría la morfología de esa extremidad
en cuanto a la marcha para el paciente? ¿Puede caminar bien y llega solo con el hinchado? No puede casi afincar. Es como que la característica más común es que no puede apoyar completamente la pierna. Por dolor. Por dolor. Le duele. Me llama la atención que usted dice que cambia de color y puede ser cianótico. Puede ser como azuloso o morado Oscuro. o oscuro. Esto se debe básicamente a qué? Ese cambio que se da. A Que la de repente el obstrucción, paciente falta dice, de flujo. Si es arteria, disminución importante del flujo y eso puede llevar hasta amputación. ya, señores, fíjense cómo de un grado de edema, de hinchazón, puede identificar, puede iniciar la alarma de un médico especialista, en este caso del tema que estamos tocando, como es la trombosis venosa. Doctora, en los casos de trombosis, y usted lo mencionó hace un momentico, ¿hay dificultad para respirar? Claro. ¿O puede haber? Si ese trombo se movió, como dijimos ahorita, puede hacer un tromboembolismo. Entonces, este paciente puede presentar dolor torácico, similar a un infarto, o presión torácica. Puede presentar disnea o dificultad respiratoria. Es muy común, es un síntoma muy, muy común. Puede presentar, aparte del dolor, taquicardia. Algunos hacen taquicardia. Y uno incluso le puede hacer un electro y ver signos de tromboembolismo a nivel de un electrocardiograma. Pueden presentar incluso náusea, vómito, dolor abdominal, un sinnúmero de cosas o de síntomas que van en conjunto por la obstrucción del vaso. Cuando hablamos de tromboembolismo, hablamos, usted decía, de que ese coágulo que estaba en los miembros se movió. Subió. ¿Subió a dónde? A la arteria pulmonar. A los pulmones. Ya. Y A por eso pulmonar. es que causa entonces esa serie de vamos a decir, esa serie no, esa complicación mortal, ¿verdad? Claro. El paciente una vez hace ese tromboembolismo, ¿qué cambia? Del manejo que normalmente los médicos de las especialidades que nos un paciente con desenvolvemos eso, ¿qué puede caer hacemos? en UCI, puede terminar entubado, es más complejo porque ya tenemos una obstrucción a nivel de los vasos, a nivel torácico. Ese trombo puede causar un infarto, puede causar un evento cerebrovascular, aparte de que esté ocluyendo la pulmonar. Entonces, dependiendo de dónde se aloje, que vamos a tener el evento que presente el trombo. Ya, muy bien. Dijo que lo llamativo era dolor, hinchazón o edema, ¿verdad? Asimetría. Y esa asimetría que usted decía que al inicio de verlo, la parte física se puede ver. Muy bien. Ese cuadro clínico que usted acaba de mencionar, ¿ustedes lo acompañan de algo más para certificar o confirmar ese diagnóstico? Decir, sí, mira, es una trombosis. Le hacemos un Doppler, es muy importante realizar un Doppler arterial y venoso porque no sabemos a veces en cuál de las dos vías que está el trombo. Normalmente uno le hace analíticas de rutina, lo de rutina incluyendo un dímero D es importante porque en estos casos el paciente puede tener un dímero D elevado que nos va a avisar o que está ocurriendo o que está por ocurrir cuando está muy, muy alto. Nosotros los hematólogos indicamos el fibrinógeno, tiempos de coagulación, todo eso. Nos da una idea de cómo está el asunto de la coagulación. Aparte de esto, si ya la trombosis no está localizada solo en miembros inferiores, que el paciente tenga síntomas respiratorios, hay que hacerle un ecocardiograma, ver que ese trombo no viajó, hizo un embolismo a nivel pulmonar, cardíaco, etcétera, y una angiotomografía es el diagnóstico de elección en los casos de tromboembolismo pulmonar. Usted mencionó dímero D. Dímero D. ¿Qué es eso? Es el resultado de la degradación de fibrina. Es como un resultado de la etapa final de la cascada de la coagulación. ¿Qué tiene que ver eso con un coágulo? Si hay liberación de fibrina, quiere decir que puede haber una oclusión. Y eso está aumentando la degradación de la misma. Por ahí se desencadena una cascada. Señores, yo voy a pecar, vamos a decir que en esta parte que le voy a mencionar a la doctora, porque cuando usted mencionó dímero D, se me prendió un bombillito. Dentro de las causas que la mencionamos hace un momento, COVID-19.
Un muy alto riesgo trombótico hubo en tiempos de COVID porque el mismo virus, al ser inflamatorio, mencionamos dentro de las causas los procesos infecciosos o inflamatorios, aumentaban el dímero D, produce mucha inflamación, el dímero D aumentaba a niveles a veces exagerados y el paciente había que anticoagularlo por el tema de evitar un evento trombótico. Un paciente, claro, con comorbilidades, con riesgo de hacer un evento. Pero si un dímero mayor de 10,000, hay que anticoagularlo. Mayor de 5,000, lleva manejo. Ya. Entonces el COVID también es parte de las causas, porque forma parte de lo que usted dice. COVID-19 y es todavía parte de nuestro día a día. Sí, así mismo es. El diagnóstico... El dengue sube el dímero D, que está muy de moda todavía con dengue. Dengue, influenza son causas febriles, pero son inflamatorias y aumento del dímero D. A veces el dengue produce un dímero D muy, muy alto, como que tenemos mucho riesgo trombótico, pero ante tanto riesgo de sangrado, porque todo es a nivel de la coagulación, entonces ese paciente se observa, pero normalmente no se puede anticoagular. No se puede anticoagular. Por el riesgo de sangrado que tiene. Si es necesario ponerle mediecita, medias elásticas y todo eso se hace, pero anticoagulación con trombocitopenia, en esos casos no está recomendado. Es decir, que el diagnóstico ustedes lo confirman con laboratorios y con estudios de gabinete. Claro. La angiotomografía, que es un estudio más especializado que el Doppler y que ciertamente ustedes y nosotros también lo utilizamos para evidenciar los vasos y su interior, solamente está indicado cuando hay sospecha de embolismo. O pudiera hacerse, vamos a decir, de rutina en una trombosis de miembro inferior, por ejemplo. Se pudiera hacer si estamos buscando el nivel de obstrucción, qué vaso está lesionado, si hay que hacer algún procedimiento endovascular, porque también un paciente con trombosis puede ir a cirugía. Sí, puede ir a cirugía también. Puede ser que sea una obstrucción mayor de un 70%, se recomienda manejo endovascular, aparte del manejo anticoagulación. De anticoagulación. ¿Cuál es el tratamiento? Hemos ido viendo algunos tips de los tratamientos, pero en sentido general, un paciente sin tromboembolismo pulmonar, ¿cómo debe ser el manejo de ese paciente una vez ya es diagnosticado? Se recomienda deambulación, si el paciente tolera, ¿verdad? Porque a veces hay mucho dolor. Se recomienda el uso de medias de compresión. Lo que las guías recomiendan son compresión neumática, sobre todo si el paciente es quirúrgico, pero si no tenemos la compresión elástica que nos ayuda un poquito ahí. También se recomienda el manejo con anticoagulación, eso depende de consideración de cada médico, ¿verdad? No le vamos a detallar a los pacientes exactamente qué usar, pero hay diferentes anticoagulantes, ya sean subcutáneo, vía oral, lo que el médico cabecera considere en su momento, según lo que tenemos de recomendaciones. Si tiene cierto nivel de obstrucción o alguna clínica específica, ya que cirugía vascular quiere hacer algún procedimiento endovascular, normalmente uno suele interconsultar a vascular para manejo en conjunto. También se recomienda el uso de venotónicos para mejorar la parte inflamatoria del vaso. Del vaso. Muy bien. Las medias de las que usted habla, ese es el pan nuestro de cada día. Usted lo sabe, es el pan nuestro de cada día. Doctor, me mandaron una media de fuera. ¿La puedo poner grande? Así mismo. Yo tengo una, mire, que la tengo guardada hace un año. ¿Y usted cree que para eso yo me la puedo poner? ¿Hay una indicación específica para las medias en esos casos? Las medias deben de quedar ajustadas. Las medias vienen por size, ¿verdad? Entonces todas las piernas no son del mismo grosor, no son del mismo tamaño. Entonces las medias uno le indica dependiendo la característica del paciente y llevan una compresión específica. Entonces son muy importantes porque si no hay compresión no funcionan las medias. Ya cuando ya están desgastadas, después que tienen muchos meses de utilización, ya no sirven. Ya no sirven, exactamente. No, y muchas veces, qué bueno que usted lo aclaró eso. La compresión, que es el grado, para que me puedan entender, en el que esas medias aprietan, hay diferentes grados. Si usted está utilizando una media que no es el grado que usted necesita, no está haciendo nada. Porque muchas veces están usando un grado de compresión muy leve que realmente no va a colaborar. Exacto, así mismo. Creo que la tengo, pero no me funciona. Pero no me funciona, exactamente. Entonces, eso es muy importante en los casos de la trombosis. Y, doctora, finalmente, ¿cuáles son las complicaciones de la trombosis venosa? Porque es muy fácil.
pensar ahora mismo que el paciente entró, llegó con mucho dolor, que casi no puede afincar la pierna y mucha hinchazón, mucho edema. Pero, ¿y qué pasa después? Porque muchas veces usted le da la indicación al paciente y dice, no, lo que dijo la doctora, no, yo puedo seguir mi vida normal. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que derivan de eso? La principal ya le hemos ido también mencionando, que haga un evento trombótico a nivel cerebral. Es como lo más temido para nosotros en el momento. El tromboembolismo, un infarto, que el trombo viaje y produzca otro evento en un lugar que pueda dejar a ese paciente con una secuela de por vida. Con una hemiplegia, lo puede dejar encamado, lo puede dejar tener que ir a un cateterismo porque produzca un evento tipo infarto, etcétera, un sinnúmero, y puede llevar a la muerte. Porque todo esto puede llevar a la muerte. Nosotros hace ya un buen tiempo hicimos una revisión de alrededor de 600 artículos de trombosis venosa y sus complicaciones. Nosotros no encontramos uno de esos artículos que no dijera que el desenlace de un tromboembolismo pulmonar... Fatal. Puede ser fatal. Sí, pero no en un 15%, ni en un 30%, más de un 90%. 80%, ajá. Más de un 90%. O sea, que muy ciertamente alto, muy alto. Muy alto. Y a veces no solamente que el paciente va a ser la mortalidad en ese momento. Ajá. Ese paciente tiene unos meses de riesgo de mortalidad, aún después del alta. O sea, ese paciente se va a su casa anticoagulado y tiene una alta mortalidad. Eso es importante recalcarlo y decirlo muchas veces. De repente usted sale de la clínica, sale del hospital y dice, Dios mío, gracias a Dios, ya me voy a la casa. No está sano. Exacto, no está sano. O a veces uno le da las indicaciones y no la compran. No la compran. O la compran, déjeme comprar la otra semana y usted con un trombo ahí, o sea, con eso no se juega. Sí. Efectivamente, hay que tener eso con mucho cuidado. Y sobre todo, que tomar en consideración que la trombosis venosa puede causar la muerte. Que eso es una cosa, que vamos a decir que lo único que uno tiene es, vamos a decir, que su vida y hay que preservarla. Claro. ¿Qué pudiera suceder con esa extremidad? Se complicó la trombosis, hizo una necrosis gaseosa. Puede llevar a amputación, puede hacer una úlcera, pacientes que hacen úlceras vasculares, ¿verdad? Pero también puede llevar a amputación del miembro y puede ser rápido. Si es arterial, eso puede ocurrir en horas. En horas, efectivamente. Muy bien. Señores, hoy nos dimos banquete con un tema importante y con una gran colaboradora de este espacio, como es la doctora Franlina Fernández. Doctora, agradecerle, pero antes de irse, debe dejarnos aquí dónde la pueden localizar, su lugar de trabajo y su horario, porque todos nuestros seguidores siempre están pendientes de esa gran información de nuestros invitados. Yo estoy en la clínica ENMI, voy lunes, miércoles y jueves en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, en la clínica Doctor Bonilla todos los días, menos los jueves, en horario matutino. A partir de las 8 de la mañana llegamos tempranito y estamos ahí. Ah, muy bien. La doctora Franlina Fernández es hematóloga internista. Ustedes saben que los hematólogos tienen la gran peculiaridad de que tienen, primero, tienen un gran arsenal de armas para combatir enfermedades. Y segundo, ven muchas enfermedades. Ven anemia, ven falsemia, que es parte de las mismas anemias. Y malignas. Exactamente. Ahí también ven ustedes, doctora, ayúdeme. Leucemia, mieloma. Las trombosis. Y ustedes ven dengue, trombosis, la ven ustedes también. Bueno, ustedes la ven y nosotros también. Ajá. Y muchas veces, si el paciente está ingresado, hacemos manejo en conjunto. En conjunto, sí, por lo general se hace así, de esa manera. Pero si vemos un conjunto de enfermedad, hemofilia, los pacientes con historia de sangrado. Eso es una enfermedad hereditaria, es complicada y es importante tener un adecuado manejo, así como las anemias, la falsemia, los pacientes con aplasia medular, con leucemias de cualquier tipo, agudas o crónicas, linfomas, que son tumores de los ganglios linfáticos. Hay unas cuantas patologías que no corresponden realmente. Señores, muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención y esperamos que sigan siempre nuestras redes y sigan nuestro programa. Hasta la próxima.